La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, libro segundo, capítulo 1, introducción. El momento en que pienso en hablar sobre la providencia de Dios por la cual Él gobierna no solo la vasta maquinaria del mundo entero y de cada ínfima parte de él, sino también los corazones y las acciones de los hombres, la gravedad y la complejidad del tema me confrontan. Pero como ya he tratado la estupenda materia de una manera calculada para satisfacer, así espero, hasta cierto punto a todos los lectores de mente cabal y libre de prejuicios, la tocaré en la ocasión presente solo de modo sucinto y de paso, adoptando toda posible brevedad. Nadie debe esperar de mí ningún esplendor de lenguaje, ni brillantez de pensamiento que corresponda a la magnitud y excelencia del tema. Me limitaré meramente a recapitular en pocas y sencillas palabras los argumentos que he dilucidado ampliamente en mi institución. Pero si viene la necesidad, entrelazaré con esos argumentos algunos testimonios adicionales de la Santa Escritura. También, según espero, purgaré con una refutación clara las argucias maquinadoras y malignas de Pigio y de sus camaradas, de tal modo que no podrán ni en el menor grado lastimar o estorbar las mentes de los piadosos. Providencia no significa que Dios esté sentado en el cielo, indiferente, meramente observando lo que se hace en el mundo, sino aquel asentamiento en su elevado trono totalmente activo e interesado, por el cual gobierna el mundo que él mismo formó. De modo que Dios es, según se ve en el espejo de su providencia, no sólo el que hizo todas las cosas en un instante, sino también el gobernante perpetuo de todo lo que creó. La providencia que adscribimos a Dios, pues atañe tanto a sus manos activas como a sus ojos atentos. Así que cuando se dice que Dios gobierna el mundo por su providencia, no queremos decir meramente que mantiene y preserva el orden natural que originalmente se propuso en sí mismo, sino que mantiene y perpetúa un cuidado particular de cada criatura que ha creado. Seguro y firme es el hecho de que fue la maravillosa sabiduría de Dios la que originalmente hizo el mundo y lo dispuso en su hermoso orden presente. Igualmente, si el poder omnipotente de Dios siempre presente no lo sostuviera así creado y dispuesto, no podría continuar ni una hora en el orden y forma que Dios le asignó. Que el sol salga sobre nosotros día tras día, que en su raudo curso sus rayos se atemperen y sus grados estén tan bien ajustados, que el orden de las estrellas tan maravillosamente dispuesto nunca se altere, que la alternación de las temporadas se repita continuamente, que la tierra abra sus entrañas con regularidad anual para el sustento del hombre, que los elementos y sus partículas separadas no cesen de ejecutar sus funciones asignadas. En una palabra, que la fecundidad de la naturaleza jamás se deteriore ni se malogre. Toda esta maravillosa operación, cooperación y continuación seguramente que nunca se podrá pensar que proceda de ninguna otra causa que de la mano rectora de Dios. Que otra cosa será el Salmo 104, sino una dilatada y resonante alabanza de esta providencia universal. El apóstol Pablo esa divina providencia diciendo: porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Por lo tanto, ya que el único Dios posee su propia esencia peculiar, así también el principio viviente de la vegetación, por el cual todas las criaturas subsisten y sin el cual deben pronto perecer, debe considerarse por fe como una infusión secreta de Dios. Pero nuestro conocimiento de una providencia general y universal será impreciso y borroso, a menos que sostengamos la creencia de que Dios cubre bajo las alas solícitas de su cuidado todas y cada una de sus criaturas, y al mismo tiempo nos demos a la contemplación de ese hecho. Enseñarnos esta gloriosa lección fue el propósito de Cristo cuando dijo: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Al considerar, sin embargo, esta providencia especial de Dios, con que en secreto Él vela sobre cada criatura individual como obra de sus manos, será necesario adoptar un punto de vista sagrado de los ciertos grados y las peculiaridades precisas que abarca divinamente. El hombre es la más noble obra de Dios, para cuyo bien todas las cosas que los cielos y la tierra contienen fueron creadas, y la Escritura dice que la providencia de Dios se ocupa principalmente del cuidado y gobierno del género humano. Pablo, al explicar el pasaje "no pondrás bozal al buey que trilla", observa: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Primero a los Corintios 9:9, dando a entender que la atención
providencial de Dios no tiene que ver con ellos en particular como su esfera propia de acción, sino que se emplea más especialmente en el cuidado de los hombres. En este respecto, la gestión de la divina providencia asume una luz más segura y una gloria más brillante, ya que su curso yace en el trato de Dios con los hombres como seres dotados de razón, porque maravillosos son los juicios de Dios, ora castigando a los malvados, ora instruyendo a los fieles en la paciencia y crucificándoles la carne, purgando las iniquidades del mundo, despertando a muchos del sueño y la pereza, anonadando la arrogancia de los soberbios, haciendo un hazmerreír de la sapiencia de los sabios y destruyendo las maquinaciones de los maliciosos. Por otra parte, la excelentísima bondad de Dios se despliega brillantemente cuando socorre a los que están en apuros, protege y defiende la causa de los inocentes y cuando acude a ayudar a aquellos que han perdido toda esperanza de auxilio. El Salmo 107 contiene una descripción hermosa y gloriosa de la manera en que Dios encausa la providencia que manifiesta a los hombres. En ese salmo el profeta señala que las vicisitudes que los hombres generalmente consideran torrentes de cambios violentos no son ondas convulsas que pasan sobre los humanos con impetuosidad ciega, sino resplandecientes espejos en que podemos contemplar la bondad, la ira o la justicia de Dios. En el cierre de este bendito salmo, el escritor infiere que si los piadosos y los sabios cumplidamente guardaran esta variedad de cambios en el mundo, cobrarán entendimiento en los caminos de Dios y hallarían causa abundante para regocijarse. El salmista también implica que la misma contemplación, si la ejercieran los malvados, les taparía la boca prestándoles una vista sobrecogedora de las maravillosas obras de Dios. Pero ahora debemos considerar otros y más excelsos pasos de la divina providencia. Aunque Dios se nos muestra como el Padre y juez de todo el género humano, aún así siendo la Iglesia el santuario en que reside, es ahí donde manifiesta su presencia por más claras y brillantes pruebas. Se muestra en ella como el Padre de su familia y condesciende a otorgar una perspectiva más cercana de sí mismo, si así puedo expresarlo. La Escritura está llena de esos testimonios que declaran que Dios vela de manera especial sobre los fieles. Los ojos de Jehová están sobre los justos, Salmo 34:15. Él guarda las almas de sus santos, Salmo 97:10. Él tiene cuidado de vosotros, dice Pedro en 1 Pedro 5:7. Aún vuestros cabellos están todos contados, dice el Señor mismo, Mateo 10:30. En una palabra, la Iglesia es el gran taller de Dios, donde de una manera más especial despliega sus obras maravillosas y es el teatro más inmediato de su gloriosa providencia. Por esta razón es que se dice que Dios ha designado a los ángeles, que son, como si dijéramos, sus manos para ser guardianes de modo particular de sus santos que creen en Él, y que los ángeles tampoco tengan posición u oficio aparte del cuerpo de Cristo, del cual también son miembros. Por lo tanto, a fin de lograr una vista integral y amplia de toda esta divina materia, posemos primero los ojos en aquel gobierno general del mundo entero que fomenta y hace medrar todas las cosas para que el estado natural de todas, colectiva e individualmente, perdure y se preserve igual. En segundo lugar, fijemos los ojos en el celo y cuidado de Dios al gobernar y guardar las partes y partículas separadas de todas estas cosas creadas, cuidado tal que nada ocurre en ellas o referente a ellas que sea desconocido o inadvertido. Debemos echar de ver, en tercer lugar, el cuidado especial que Dios tiene de la humanidad, cuidado del que la vida y la muerte de los hombres, los destinos públicos de reinos y de naciones y los casos privados de cada individuo y cualquier cosa que los hombres ordinariamente achacan a la fortuna, están bajo su régimen y disposición celestial. Por último, debemos observar aquella protección singular con que Dios defiende a su iglesia, protección en la cual Él manifiesta más explícitamente su presencia y su poder. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la vasta y multiforme utilidad de esta doctrina, ni nadie podrá contemplar con provecho la providencia de Dios en el gobierno del mundo, según se nos presenta en las Escrituras y la vemos por fe, sino el que, sintiendo la necesidad de contemplar su Hacedor y el Creador de todas las cosas, primero inclina la cabeza con aquel sobre
recogimiento y reverencia, y con aquella humildad propia del que se halla en la presencia de tan estupenda majestad. El hombre acostumbra rendir tributo a sus congéneres, juzgando sus obras con candor y modestia, especialmente cuando algo parece ser un poco oscuro y difícil de comprender en el momento. Si el hombre en tales casos se muestra más ansioso y diligente en inquirir la verdad y prefiere diferir el juicio antes que por una decisión súbita causar perjuicio a su prójimo, no sería, pregunto, peor que desvarío y algo más que ferocidad tomarse una libertad 10 veces mayor con Dios y rebajar sus estupendas obras a la escala de nuestro endeble juicio? ¿No sería desvariar de igual modo pronunciar una opinión impensada de cosas infinitamente sublimes y totalmente incomprensibles? ¿No es delirio intentar el sondeo de sus designios secretos y sobre todo tratar con frivolidad misterios tan profundos y tan profundamente adorables? Esta insolencia se ha pavoneado en todos los tiempos, pero ha dado pasos más largos y se ha jactado con mayor clamor en el día presente que en ningún otro tiempo o época. Muchos infieles en nuestros días, dándose cuenta de que no pueden derribar a Dios del cielo, cosa que de veras tratan como los gigantes de la antigüedad, hacen todo lo posible para arrancar de sus conciencias y de las de los demás toda partícula de religión y de verdadera adoración, vomitando las blasfemias más asquerosas y viles, dejando así al descubierto su profanidad y su ira contra Dios y su verdad. Es evidente que en la mayoría de estos sujetos la fuente de todo el mal es esta, siendo personas de espíritu inconstante y férvido, gratifican primero en vana curiosidad, luego, no teniendo mira o propósito fijo ante los ojos, se entregan a especulaciones enteramente inútiles. Encima de esto viene una audacia desenfrenada que les asusa la lengua a hablar con temeridad proporcionada exactamente a su desvergüenza. Otros están sujetos a un milagro, a un maligno estado de espíritu diferente, por cierto, pero igualmente pernicioso. Aturdiéndose con sueños absurdos, ahogan la mente en la voluntad o la desesperación o la indolencia. Todas estas son tretas del diablo y su propósito al adoptarlas es enmarañar la verdadera, sana y santa doctrina en toda clase de prodigios mentirosos e inventos mediante los cuales no solo nos quitaría todo el provecho y fruto de la doctrina, sino también la haría despreciable o detestable o destructiva. Pero no importa cuáles sean los métodos que el diablo adopte, sea nuestro empeño siempre evitar la cautela pervertida a la cual algunos apelan, que para hacer frente a peligros como estos no hayan una manera más factible que el ensombrecer o corromper lo que la Escritura declara con toda posible y natural sencillez. Un remedio mucho más apropiado y efectivo para todos estos males es fijar la mente en la constante consideración de la manera en que debe contemplarse la providencia de Dios y con cuáles miras. La primera mira es que nos preserve de toda confianza arrogante y nos mantenga firmes en el temor de Dios y que nos mueva a la oración persistente. Una segunda mira es que nos lleve a reposar en Dios con mente quieta y sosegada, y que nos enseñe a despreciar con todo valor y seguridad los peligros que nos rodean por todas partes y las innumerables muertes que de continuo nos amenazan de todos lados. Me esforzaré ahora en exponer con toda posible brevedad cada una de estas grandes miras. Aquellos que se imaginan que existe tal cosa como la fortuna o el azar, o que esperan algo de su propia industria o planes o fatigas, son llevados de un lado para otro por meros pretextos, impulsados en cualquier dirección, revolviendo cada piedra, según dicen, inventando nuevos medios y corriendo a galope como caballo en campo abierto. Pero con todo este ajetreo no hay en ellos oración ni temor de Dios. Aquel, sin embargo, que sabe y reflexiona que los hombres y sus intenciones y el desenlace de todas las cosas los gobierna y domina la providencia de Dios, confesará tembloroso como el profeta Jeremías: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Reteniendo también aquellas palabras de Salomón: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Proverbios 20:24. Se encomienda íntegramente a Dios y depende totalmente de él. Cuando la mente
mente se halle en tal condición, siempre fluirán oraciones para que Dios comience y perfeccione toda obra que emprendamos mientras reposamos completamente aquietados en Él y solamente en Él, en el mismo grado. El que sueña con la voluntad de la fortuna se entregará a ser impelido presa del miedo por el diablo y los inicuos, como por feroces animales brutos, como si por sí mismos pudieran hacer algo. Y así este sujeto habrá de preocuparse y enojarse con ansiedad perpetua y mirando su vida como si estuviera suspendida perennemente de un hilo, por así decirlo. Vivirá en tormentos sin fin, apenas será capaz de poner un pie frente al otro sin sentirse desesperado por su vida o su bienestar. Mientras que los fieles que tienen siempre frente a sí la mano de Dios que todo lo gobierna jamás vacilarán en echar todos sus cuidados e inquietudes sobre Él. Y en todo momento tendrán la seguridad de que al diablo y a todos los inicuos, no importa qué tumultos puedan causar, Dios no solo los tiene encadenados por los pies, sino que también los compele a hacer lo que Él quiere, y con esta certeza pasarán sus vidas en confianza y paz. Las dos distinciones siguientes también arrojarán luz divina sobre esta sagrada materia. La providencia de Dios ha de verse con referencia tanto a todo el tiempo pasado como a todo el tiempo futuro. Al considerar la divina providencia del primero, todo poder se le ha de adscribir a Dios en todas las cosas, ya se vean con sus medios, sin sus medios o contrarias a sus medios. Dios ordena y determina todas las cosas. La consideración del tiempo pasado debía ser esta: si alguna cosa ha acaecido con éxito y en cumplimiento de los deseos de un hombre mortal, que no haga sacrificios a su red, según Habacuc lo expresa en 1:15-16, ni hable de su prudencia, virtud o buena fortuna, ni ofrezca al hombre ni a ninguna criatura aquella alabanza que solamente a Dios se le debe, pero en que se sienta seguro continuamente de que Dios fue la primera causa y el autor de todo su bien, sin hacer caso de cuál haya sido el medio secundario por el cual vino el bien. Y en el caso de todas las adversidades anteriores, repose uno en el consuelo de que todo sucedió conforme al beneplácito de Dios, pues el quejarme y contender con Dios no me valdrá de nada y me atará con cadenas de culpa, de obstinación impía contra mi Hacedor. Tengo en cuenta un hombre la memoria de su vida pasada, de tal modo que reconozca en todos los castigos que ha sufrido, los pecados que ha cometido y que provocaron esos castigos. En cuanto al tiempo futuro, la mente piadosa ha de contemplar la providencia de Dios de esta manera: que la mente de los piadosos esté por siempre asiduamente fija en las promesas y amenazas de Dios, porque tan pronto como la mente se aparta, se cierra a toda instrucción en el temor de Dios y cesa el progreso de la fe. Pero aquel que mantiene los ojos continuamente fijos en la omnipotencia de Dios, según se la puede ver en el espejo de su palabra, y que se fía de sus promesas que allí también se encuentran, se remontará en alas de la fe sobre todos los incontables peligros del mundo, y luego, inclinándose ante las amenazas de Dios que también se ven en su palabra, se humillará al verlas como si fueran tantas varas de castigo. Cuando hablé de considerar la providencia de Dios con sus medios, lo que quise decir es esto: si alguno ayuda a su prójimo cuando éste se haya sumido en la extremidad del infortunio, la liberación que obra la mano del hombre no es una liberación humana, sino divina. El sol sale día tras día, pero es Dios quien ilumina la tierra con los rayos del astro. La tierra produce sus frutos, pero es Dios quien da el pan, y es Dios quien da fuerza por el sustento del pan. En una palabra, como todas las causas inferiores y secundarias por sí mismas, ocultan de nuestra vista al Dios glorioso y lo hacen con demasiada frecuencia, el ojo de la fe debe elevarse mucho más para poder advertir la mano de Dios obrando por medio de todos esos instrumentos suyos. Pero la manera en que la providencia de Dios puede obrar sin el uso de ningún medio, Cristo nos lo enseñó por su propio ejemplo cuando rebatió la embestida del tentador con este escudo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así como el Redentor sabía que el poder de Dios no necesita ningún soporte externo en absoluto, también sabía que Él podía suplir fuerzas sin pan, fuerzas que aún así a Él le place en su misericordia suplir por medio del pan. Oh, cuánta gloria se ha de rendir a la providencia de Dios cuando se la ve
contraria a todos los medios cuando estoy persuadido de que es más poderosa que todos los obstáculos que puedan oponérsele. Por esta confianza, nada más puedo superar todo temor o recelo. En verdad, esta es la escuela de combate en que Dios ejercita y pone a prueba nuestra fe. Cuando tantos obstáculos se nos presentan como probables estorbos de sus designios, según nosotros los percibimos, cuántas criaturas aparecen en falla amenazadora, arriba y abajo, en el cielo y en la tierra, y qué en tal caso se ha de hacer. Si la fe puede elevarse a la altura divina del poder de Dios, combatirá y conquistará sin gran dificultad todos los medios que le cierran el paso y que hacen todo lo posible por impedirle la victoria. Quien quiera, por lo tanto, que se contenga dentro de estos límites y ni se torture con especulaciones irresolutas, ni excuse su indolencia porque oye que solamente Dios hace todas las cosas, ese ni se sumirá en la desesperación ni se apartará a razonamientos frívolos que son totalmente indecorosos en la presencia de la majestad de Dios. Pero ahora debemos examinar este sagrado tema aún más de cerca. ¿De dónde se suscitan las contiendas en torno a la providencia de Dios? La providencia divina misma, cuando se considera y estudia correctamente como se debería, no engendra contienda. Por la razón humana, al considerar las obras de Dios, encontrándose ciega, se precipita a reñir con su Hacedor. Esto no es ninguna maravilla, pues los designios de Dios no armonizan con la razón carnal, designios ante los cuales los ángeles con la vista en alto se maravillan y los adoran. Esa depravación, sin embargo, es absolutamente intolerable, que nosotros que por naturaleza apenas somos dignos de arrastrarnos cual gusanos sobre la tierra, no aprobemos nada sino aquello que, como si estuviera tirado en tierra, podamos mirar con desprecio con los ojos naturales, pero a fin de que esta doctrina divina de la providencia de Dios sea de mayor utilidad, según esperamos, útil tarea nuestra calmar la mente de los ignorantes y faltos de experiencia y refutar las calumnias de los malvados y profanos. Con estos fines será deseable considerar en primer lugar que la voluntad de Dios es la gran causa de todas las cosas que hacen en todo el mundo, y aún así Dios no es el autor de los males que se hacen, pero no diré como Agustín, aunque sin embargo prestamente reconozco ser cierto que lo digo: en el pecado o en el mal no hay nada positivo. Esto es una sutileza de argumento que para muchos puede no ser satisfactoria. Yo adoptaría otro principio de argumentación y diría: aquellas cosas que el hombre hace vanamente o sin justicia son correctamente y con justicia obras de Dios. Y si esto pareciera a algunos a primera vista paradoja o contradicción manifiesta, no sean los tales tan exigentes o apresurados que no inquieran conmigo en la palabra de Dios y vean cómo esta divina cuestión se muestra en ese espejo. Pero a fin de no defender con pertinacia insensata nada que yo por mi propia opinión le haya adscrito a Dios como si propiamente le perteneciera, oigamos lo que la Escritura efectivamente testifica, y a partir enteramente de ahí damos forma a la definición de las obras de Dios. En lo que atañe a aquellas cosas que Dios realmente dirige por su designio, pero que según generalmente se ven parecen ser fortuitas. Referente a tales cosas, el testimonio lúcido de la Escritura reza así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbio 16:33. De manera similar, si la rama que cae de un árbol, o si el haya que inadvertidamente resbala de la mano de un hombre cayera sobre la cabeza de un transeúnte y lo matara, Moisés dice que Dios hizo esto de acuerdo con su propósito divino, Deuteronomio 19:5, pues fue voluntad suya la muerte de aquel hombre. Otros testimonios de la Escritura del mismo tenor quedarán sin aducir, porque mi intención es nada más que señalarlo con el dedo en la presente ocasión. Pero desde que los estoicos hallaron en argumentos de esta especie su doctrina de la necesidad, la verdadera doctrina de la voluntad y el propósito de Dios es odiosa para muchos, aun para aquellos que no se atreven a condenarla como falsa. Pero esta doctrina de necesidad estoica es una antigua calumnia que nos echan encima, y Agustín se quejaba con frecuencia de que esa carga lo agobiaba. Debía haber cesado mucho antes de esto, pero ciertamente que nos reprochen de esta manera hombres que profesan algún grado de
probidad o candor o fe es muy indigno de su parte y muy afrentoso. Bien conocida es la vana imaginación de los estoicos. Urdieron su doctrina del hado partiendo de la trama de las causas complejas de Gordio, con la que, habiendo enredado al propio Dios, fabricaron ciertas cadenas doradas, al decir de las fábulas, para atar al mismo Dios del cielo y sujetarlo a causas inferiores y secundarias. Imitadores de los estoicos son los astrólogos del día presente, que forjan su doctrina de la necesidad dada a partir de ciertas posiciones de las estrellas. Dejamos pues a los estoicos con su doctrina de lado, mientras nosotros reconocemos la voluntad de Dios como la causa rectora de todas las cosas, pero librar al mundo de contingencia por completo sería absurdo. Omito aquí mención de las diversas distinciones que se hacen en las escuelas. Lo que he de aducir será sencillo, en mi opinión, y no forzado, y además será de beneficio para conducir la vida. Arguiría yo pues así: lo que Dios ha decretado ha de suceder necesariamente, pero de tal modo que lo que de esta manera sucede no es en sí mismo real y naturalmente una necesidad. Tenemos una ilustración bien conocida en los huesos de Cristo nuestro Señor. La Escritura claramente testifica que Cristo asumió un cuerpo similar al nuestro en todo, por lo cual nadie en su sentido cabal vacilaría en confesar que los huesos del cuerpo de Cristo eran, como los nuestros, frangibles. Me parece, sin embargo, que envuelta en este asunto hay otra pregunta aparte. ¿Podía romperse algún hueso de Cristo? Según el decreto y la palabra de Dios, era necesario que todas las partes de su cuerpo permanecieran íntegras, intactas e indemnes. No es que yo hable y arguya de esta manera por objetar las formas de expresión recibidas cuando los hombres hablan de que la necesidad sea en un sentido absoluta, o cuando hablan de la necesidad de lo consecuente o de la necesidad de la consecuencia. Pero hablo así y arguyo así a fin de que ninguna sutileza de razonamiento pueda impedir al más sencillo lector entender y admitir la verdad de lo que testifico. Si, pues, consideramos la naturaleza de los huesos en el cuerpo de Cristo, eran frangibles o susceptibles de fracturas. Pero si miramos el decreto de Dios que se cumplió a su debido tiempo, los huesos del cuerpo de Cristo no estaban más sujetos a fracturas que los ángeles a las penas humanas. En este caso, por lo tanto, cuando se nos requiere mirar en la ley y el orden de la naturaleza establecidos por Dios, de ningún modo rechazo la contingencia involucrada en el sentido y significado que le asigno. En cuanto a esto, debemos tener muy en cuenta aquel principio que ya he asentado, que cuando Dios despliega su poder valiéndose de medios y de causas secundarias, ese poder nunca ha de separarse de los medios o de las causas inferiores. Es desatino propio de un borracho decir: Dios ha decretado todo lo que ha de suceder y así habrá de suceder. Por lo tanto, interponer cualquier esmero, empeño o esfuerzo de nuestra parte es superfluo y vano. Pero ya que Dios nos prescribe aquello que es deber nuestro hacer y quiere que seamos los instrumentos de la operación de su poder, juzguemos siempre que no nos es lícito separar las cosas que Él ha unido. Por ejemplo, Dios en el principio mandó que la tierra produjera toda clase de hierba y fruto y sin ningún arte o cultivo humano, pero ahora usa la mano del hombre como el instrumento de su operación. Si alguno presuntuosamente deseara recibir pan por el mero abrir de su indolente boca, nada más que porque la bendición de Dios hace que la tierra fructifique, no solo pisotearía la providencia de Dios con su alarde, también daría al traste con ella enteramente, estaría separando y despedazando lo que Dios ha unido con una trabazón inseparable. Por lo cual, tocante al tiempo futuro, ya que los sucesos son todavía ocultos y desconocidos, cada uno debía estar tan atento al cumplimiento de su deber como si nada en absoluto os se hubiese decretado sobre el resultado de cada caso particular. O por mejor decir, cada uno debe de tal modo esperar lograr éxito en todas las cosas que emprende dirigido por Dios, que esté preparado para reconciliar cada contingencia con la segura e innegable providencia de Dios. El Señor además promete su bendición sobre
la obra de nuestras manos. Por esta promesa, todo hombre piadoso considerará que Dios lo ha designado instrumento de su gloriosa providencia, y ese hombre piadoso, confiando en esta misma promesa, se ceñirá con presteza para la faena y se persuadirá lo que no está lanzando al aire su trabajo en vano, sino que descansando en la palabra de Dios, creerá que Dios, por su propio secreto, habrá de dirigir todo su esfuerzo hacia el resultado que sea mejor. En una palabra, así como la providencia de Dios, si la miramos correctamente, no nos traba las manos, sino que nos las suelta para trabajar. Tampoco estorba la oración, sino que la fortalece y confirma su sinceridad. Una sobriedad mental análoga debía templarnos el juicio acerca del tiempo pasado y en referencia a cosas que pudieron haber sucedido ya. No hay exhortación más conducente a la paciencia que oír que nada ocurre por casualidad, sino que cuanto ocurre es el cumplimiento de lo que fue decretado por el beneplácito de Dios. Mientras tanto, de ninguna manera se sigue que la indolencia, temeridad, descuido o algún otro defecto no sea la causa inmediata de la adversidad que estemos sufriendo. Y aunque las causas de los acontecimientos no siempre se ven o se entienden claramente, las mentes piadosas, aun ignorando tales causas, no cesan de rendir a Dios la alabanza de su sabiduría y justicia en todo lo que acontece. Donde, sin embargo, los pareceres, voluntades, propósitos y tentativas de los hombres intervienen, se presenta al pensamiento una mayor dificultad de argumento y juicio, especialmente cuando deseamos demostrar cómo la providencia de Dios reina y gobierna en todos esos casos también, no solo para impedir que nada se haga que no esté de acuerdo con su voluntad, sino también que los hombres ni siquiera discurran en sus deliberaciones, sino lo que Él inspire. Patentemente Dios provee a diario pruebas maravillosas de su providencia al dar rienda suelta a las necias intenciones de los hombres y al parecer sin advertir sus grandes preparaciones, frustra con el resultado todas sus esperanzas. La Escritura también revela otro campo en que Dios manifiesta su dominio y la poderosa obra de su mano. Cuando hace enloquecer a los malvados, cuando los aturde y desconcierta, o los enajena de sus sentidos, o los pasma con estupefacción, y además cuando les arrebata el espíritu, los despoja de su bravura y los llena de tal pavor que aún la caída de una hoja les hiela el corazón. Pigio, por lo tanto, carece de toda consideración común, pues recluiría a Dios dentro de los estrechos límites de su creación material. Haría de Dios nada más que un administrador juicioso o un habilidoso general que ducho en tácticas militares. Prevé los planes del enemigo y configura sus contraataques como remedios según las circunstancias lo requieran, como si la Escritura no representara claramente a Dios como el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Job 5:13, que abate el espíritu de los príncipes y convierte su conocimiento en necedad. Es pues grasa ignorancia de Pigio negar que cuando alguien mata adrede a su semejante, esa muerte no es voluntad y decreto de Dios. Abriga esta idea, supongo, imaginando que donde la voluntad del hombre está envuelta, la voluntad de Dios no está interesada. ¿Qué será, pues, de todos aquellos testimonios de la Escritura que declaran que la mano de Dios esgrime las espaldas de los hombres? ¿Fueron muertos los hijos de Eli aparte de la voluntad humana? Con todo, a Dios se tributa la alabanza. Fue voluntad suya disponer con rectitud que fueran muertos. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 al 12. Nadie que tenga siquiera un mínimo conocimiento de las Escrituras pondrá en tela de juicio el hecho de que Dios rige sin intervención en las manos de los hombres, que a veces las ata y otras las vuelve a este o al otro lado para ejecutar sus decretos eternos. Aún más, la realidad admitida universalmente por el sentido común es que en la mano de Dios está el resultado de cuanto los hombres emprendan. Pero ya que aún este conocimiento es generalmente débil e incierto por causa de las densas tinieblas de la mente humana, la Escritura nos ha erigido un lugar de observación más elevado desde donde podemos mirar en derredor y contemplar a Dios gobernando y dominando todas las obras de los hombres, de tal modo que produzcan el resultado que Él mismo ha decretado. La esencia de todo este asunto es esta: aunque los hombres, como bestias brutas que ninguna
cadena coarta se precipiten aquí y allá al azar, Dios con rienda oculta los sujeta y los gobierna tal que no pueden mover siquiera un dedo sin efectuar la obra de Dios mucho más que la suya propia. Pero a los fieles que de buena gana le rinden su servicio, lo mismo que los ángeles, hay que considerarlos de una manera que les es peculiar, como las manos de Dios. Sin embargo, estoy ahora hablando más particularmente de aquellos cuyo propósito es todo menos el deseo de cumplir la voluntad de Dios o adoptar planes consecuentes en armonía con su designio o conforme a su voluntad. Los inicuos, por cierto, se glorían con frecuencia en sí mismos cuando quieran lograr sus deseos, pero el suceso a la larga prueba que solo estaban cumpliendo lo que Dios había ordenado, aún en contra de su voluntad, sin darse cuenta de que así era. Además, Dios mismo con mucha frecuencia usa a los malvados para castigar los pecados de los hombres, especialmente los de su propio pueblo, y en ocasiones los arrastra por el cuello, por así decirlo, para constituirlos en instrumentos de su bondad para con los hombres y los santos. Traer casos de las anteriores dispensaciones maravillosas de su providencia sería tarea demasiado grande y extensa para nuestro presente propósito. Sería mejor quizás solo pulsar con el dedo algunos ejemplos. Cuando Dios movió a los asirios a hacer la guerra a Judá, los llama vara de mi furor y dice que les había puesto en la mano su ira como arma. Isaías 10:5. Pero el mismo Dios adorable más tarde la emprende con el orgulloso asirio y lo increpa por no reconocerse como el hacha y la sierra que la mano de otro, la de Dios, forja y blande. Verso 15. De la misma manera se dice de aquellos a quienes su propia ambición o crueldad o avaricia los compele a ellos de violencia, que son santificados por Dios para hacer su obra y que son sus soldados alquilados para cumplir sus propósitos. El Señor mismo además testifica que Él nos llama por su silbido y por su trompeta para tomar las armas en su causa a fin de ejecutar sus decretos. El versículo 26. Un solo pasaje de los escritos de Moisés demostrará plenamente que los hechos malvados de los hombres preparan la senda de la bondad de Dios. La maquinación de los hermanos de José al venderlo a los madianitas fue más que inicua, pérfida y cruel, pero José mismo transfiere la razón de venderlo, aunque con un motivo diferente, a Dios mismo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45, versículos 5 y 8. Es evidente, por lo tanto, que aunque actuaron maliciosamente, Dios no obstante hizo su obra por medio de ellos, a fin de que hallasen vida en la muerte. Ellos, en cuanto tocaba a su intención, habían matado a su hermano, pero a pesar de eso, a partir de aquella intención, la vida, es decir, la provisión para su vida natural y la de su familia entera, resplandeció sobre ellos. La misma obra de Dios puede verse en Satanás, capitán de todos los malvados y príncipe de todas las tinieblas e iniquidades. Dios envió a Satanás ante el rey Acab con el mandato divino de ser espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Primer libro de Reyes 22:22. Así el espíritu impostor viene a ser ministro de la ira de Dios para cegar a los inicuos que no quieren obedecer su verdad. También el apóstol Pablo llama a mensajero Satanás que me abofeté el aguijón en mi carne que le fue dado, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. El veneno de Satanás lo convierte Dios en antídoto para curar el orgullo del apóstol. Díganme, les ruego, ¿qué clase de médico es Satanás, que nunca ha sabido otra cosa que matar y destruir? Pero Dios, que una vez mandó la luz resplandecer de las tinieblas, puede traer de modo asombroso, si así le place, salvación del mismo infierno y así volver las tinieblas mismas en luz. Pero ¿cuál es la obra de Satanás? En cierto sentido, la obra de Dios, es decir, Dios manteniendo a Satanás firmemente atado en obediencia a su providencia, lo vuelve a cualquier parte que le plazca y de esa manera aplica las estratagemas y los designios del gran enemigo al cumplimiento de sus propósitos eternos. Si la Escritura no expresara claramente el modo secundario o instrumental en que Dios obra, no sería aún así muy difícil desatar este nudo. La otra pregunta más difícil es si Dios es quien obra en los corazones de los hombres, dirige sus deliberaciones y encamina sus voluntades en esta y en aquella dirección y les impide hacer nada sino lo que era decretado que haga. No estamos averiguando aquí si Dios produce o no cada uno de los santos afectos que moran en el corazón de su pueblo, porque ello es cierto fuera de toda duda. La gran interrogante es si Él tiene en la mano de su
poder todos los afectos depravados e impíos de los malvados y los dirige de acá para allá a fin de que deseen hacer lo que él ha decretado efectuar por medio de ellos. Muy ciertamente, cuando Salomón declara que así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, Proverbios 21:1, su intención es demostrar de manera general que no solo la voluntad de los reyes, sino también todas sus gestiones externas están bajo el dominio y la disposición de Dios. Moisés dice que el Señor mismo endureció el corazón de Faraón. De nada sirve huir al acostumbrado refugio del permiso de Dios, como si pudiera decirse que Dios hace lo que solo permite que se haga. Moisés afirma claramente que el endurecimiento del corazón de Faraón fue obra de Dios. La crueldad del corazón de Faraón se adscribe al designio de Dios solo en el sentido de que, según se dice en otro lugar, Él dio a su pueblo gracia en los ojos de los egipcios, porque ¿quién no puede ver que el poder de Dios domeñó y amansó bestias salvajes y feroces cuando hombres como los egipcios se tornaron de pronto a la clemencia? ¿Por qué causa y con qué fin luego podemos decir que Faraón hizo patente tal crueldad inhumana, sino porque a Dios le plació en parte para así probar la paciencia de su pueblo y en parte para mostrar su omnipotencia? De esta misma manera se dice que Dios cambió el corazón de ellos, los enemigos egipcios, para que aborreciesen a su pueblo, Salmo 105:25. Aquel pasaje de que Faraón endureció aún esta vez su corazón, Éxodo 8:32, no altera el caso para nada, porque no queremos hacer ver que influencias externas impelen a los hombres a actuar con violencia, ni imputamos a Dios la causa del endurecimiento de ellos, como si personas crueles y de duro corazón no actuaran espontáneamente de su propia malicia y no se expoliaran a sí mismos a la obstinación y la vanagloria. Lo que mantenemos es que cuando los hombres actúan perversamente, lo hacen rígidos por el propósito de Dios. Lo mismo se expone en otro lugar de la Escritura, donde se dice que cuando los moradores de Gabaón resistieron a Israel, lo hicieron según el decreto y propósito de Dios, que les endureció el corazón, como apunta Josué 11:20, porque esto venía de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. El modo mismo en que Dios actúa también se exhibe en la Escritura. En un lugar testifica que Dios, airado contra el pueblo, incitó el corazón de David a censar el pueblo, segundo de Samuel 24:1, pero en otro lugar se indica acerca de este mismo hecho de David, que quien instigó esta vanidad en David fue Satanás, y que fue él quien indujo a David a numerar el pueblo, primer libro de Crónicas 21:1, de lo cual se infiere que Satanás fue la vara de la ira de Dios, y que Dios, por medio de los demonios y de los hombres, impele los corazones de los hombres a donde quiera que desee. Esto se presenta de modo aún más expreso en otra parte de la palabra de Dios, donde se dice que el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, primer libro de Samuel 16:23. Saúl indudablemente actuaba por su propia maldad, practicaba su malicia oculta por acción voluntaria. No obstante, era Satanás quien lo acuciaba, y no solo porque Dios fuese un mero observador pasivo, sino porque Dios así lo quería. En realidad no se puede decir propiamente que el espíritu malo venía de Dios, a menos que fuera ministro ordenado por Dios para cumplir su venganza y para ser, por decirlo así, su ejecutor de justicia. Satanás no es el ministro de la ira de Dios, meramente porque incita la mente de los hombres a pasiones y actos malvados, sino por efectivamente arrastrarlos y conducirlos cautivos a voluntad suya a cometer actos de iniquidad. En este sentido trascendental que Pablo dice que Dios envía un poder engañoso a los hombres para que crean la mentira, porque no creyeron en la verdad, según los Tesalonicenses 2:11 y 12. De aquí puede verse que Satanás no es solamente un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, segundo libro de Reyes 22:22, a la disposición de Dios, sino que también sus imposturas de tal modo entrampan a los reprobados, que privándolos totalmente de la razón necesariamente los arrastra de cabeza al error. De esta misma manera debemos entender al apóstol cuando dice que aquellos que no dieron gracias a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acerca de esa escritura, Agustín señala que estos sujetos reprobados no fueron abandonados a los afectos corruptos de sus corazones por el mero permiso de un Dios que
era solo espectador desinteresado, sino por su justo decreto, pues habían profanado vilmente su gloria. ¿De qué manera se hizo esto? Lo declara con toda llaneza el mismo pasaje de la Escritura en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dios les envía un poder engañoso, por cuya razón lo que acabo de afirmar queda perfectamente manifiesto, que los afectos íntimos de los hombres no son menos rígidos por la mano de Dios, que sus actos externos son precedidos por su decreto eterno, y aún más que Dios no ejecuta por mano de los hombres las cosas que ha decretado, sin primero obrar en sus corazones. La voluntad que precede a los actos que han de realizar. Por lo tanto, lo que Agustín opina de esta importante materia hemos de acogerlo y mantenerlo completamente. Cuando Dios dice, quiere que se haga lo que en el curso de las cosas de este mundo no puede efectuarse sin las voluntades de los hombres, Él inclina al mismo tiempo sus corazones a querer hacerlo, y también él mismo lo hace, no solo estimulándoles el corazón a que lo deseen, sino también decretándolo, así que no pueden sino hacerlo. Estas mismas personas no tenían ningún propósito de hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Hechos 4:28. Agustín, además, con gran sabiduría propone que esa gran diversidad que se observa en las disposiciones de los hombres, evidentemente implantada en ellos por Dios, ofrece prueba ostensible de su operación secreta, por la cual mueve y gobierna los corazones de toda la humanidad. De todo lo dicho podemos colegir cuán vana y fluctuante es aquella defensa insustancial de la justicia divina que desea hacer ver que lo malo que se hace no por la voluntad de Dios, sino solo por su permiso. En cuanto a las maldades de los hombres, perpetran con designio malvado, son en sí mismas inicuas. Confieso, según he de explicar más lleno de inmediatamente, que de ninguna manera agradan a Dios, pero que los hombres representen que Dios permanece indiferente, meramente permitiendo que se hagan las cosas que la Escritura claramente dice que se hacen, no solo por su voluntad, sino por su autoridad, es simplemente una manera por entero frívola y vana de escapar de la verdad. Cierto es que Agustín en ocasiones cede ante este popular modo de expresión, pero cuando considera el asunto con mayor atención y lo examina más a fondo, de ningún modo tolera que el permiso sustituya al acto de Dios. No voy a citar al pie de la letra todo lo que el Santo Padre dice de esto en el quinto libro de su discusión de este asunto, que escribió contra Julián. Sea suficiente por el momento citar un pasaje. Aquel que conoce sus propios justos juicios hace todas estas cosas obrando de una manera maravillosa e inexpresable, no solo en los cuerpos, sino también en los corazones de los hombres. Él no hace que las voluntades sean malas, sino que usa como le place las voluntades que ya son malas de los hombres, ni puede de sí mismo querer nada que sea malo. Precisamente de esta manera continúa Agustín. La Escritura, si la consideramos con diligencia, demuestra que no solo las voluntades buenas de los hombres, que Dios mismo a partir de malas voluntades ha hecho buenas, sino también que las voluntades que Él ha hecho buenas por su gracia las dirige hacia buenos actos y a alcanzar la vida eterna. Además, aquellas voluntades humanas que resguardan el buen orden de las cosas en el mundo de una época a otra, como reyes, príncipes y gobernantes, etc., están de tal modo subordinadas al poder de Dios que las inclina del lado que quiera, ya sea para conferir bondades a estos o imponer castigos a aquellos según su voluntad y complacencia. El Santo Padre añade luego: ¿quién no tiembla ante los juicios estupendos de Dios, por los que Él obra lo que le place en los corazones de los hombres, dándoles siempre conforme a sus obras? Y otra vez, claramente salta a la vista a partir de los testimonios de la Escritura, que Dios obra en los corazones de los hombres para inclinar sus voluntades hacia donde le place, ya sea para dispensar el bien conforme a su misericordia o para infligir mal conforme a lo que merecen. Y todo esto según su propósito y decreto, el cual es patente unas veces y otras velado, pero siempre justo. Deberemos por siempre tener muy fijo en el corazón que en Dios no hay iniquidad, pero la razón
por qué el decreto de Dios está a veces oculto totalmente puede verse en la primera parte de ese libro de Agustín. Allí, después de haber dicho frecuentemente que los pecados de los hombres son a menudo castigos que Dios justamente les inflige a causa de sus pecados pasados, él al fin encumbra su contemplación a aquel más alto y aún más velado secreto de Dios, es decir, que Dios haya materiales justos en todos los hombres, excepto en aquellos que ha llamado por su gracia para constituirlos en ejecutores de su ira. En cuanto a todo lo demás, mortales, dice Agustín, que no pertenecen a este número de los elegidos de Dios, sino a la masa común de la humanidad, de la cual más aquellos fueron escogidos, fueron esos vasos de la ira de Dios y nacen para el uso y servicio de los elegidos de Dios. Dios no crea ni uno de estos vasos de su ira a la aventura o por casualidad, y conoce muy bien cada partícula del bien que hace por medio de ellos. Una parte de ese bien es que crea en ellos la excelencia de la naturaleza humana y adorna por medio de ellos como reyes, príncipes y magistrados, etc., el orden de las cosas en el mundo. Pero ¿por qué Dios unas veces paraliza los corazones de los hombres con temor y pavor y otras los alienta con valor? Porque les quita el ánimo a los príncipes y muda el consejo de los sabios en necedad. Porque dota a unos con el espíritu de temperancia y embriaga a otros con el espíritu de confusión y locura? Para estos maravillosos juicios suyos expone a veces una razón clara y conspicua, mientras que es igualmente evidente que su propósito secreto gobierna de tal modo a todos los hombres que dirige la voluntad de quien quiere a donde quiera le plazca. La naturaleza humana es común a todos los hombres, pero no la gracia divina, según observa marcadamente el mismo santo para que en otro lugar de sus escritos. Haciendo, pues, un repaso honesto y sobrio de toda esta elevada y divina materia, la conclusión clara e indubitable será que la voluntad de Dios es la principal y más alta causa de todas las cosas en el cielo y en la tierra. La mente, por lo tanto, debe estar siempre sofrenada por el conocimiento de este potente hecho, a fin de que no se abandone ilícita y destempladamente a inquirir las causas de las cosas. Aquellas palabras de Agustín, la voluntad de Dios es la necesidad de todas las cosas, parecerán ásperas de primera intención, y también lo que añade de inmediato por vía de explicación, que Dios de tal modo ordenó todas las cosas secundarias, que mediante ellas se efectuara aquello para lo cual fueron ordenadas, aunque no necesariamente, pero que Dios ordenó todas las causas primarias y remotas para que por medio de ellas se cumpliera por necesidad lo que se propuso se cumpliera por su casualidad. Sin embargo, cuando se investiga con atención el argumento entero, la aspereza pronto se desvanece. Lo que el Santo Padre dice en otro lugar, aunque lo expresa en términos diferentes, es precisamente el mismo parecer, y su argumento no contiene nada que deba ofender. Dios retiene, dice, ocultas en sí mismo las causas de algunas de sus acciones, causas que nos ha entreverado con las cosas creadas. Estas causas las lleva a sus efectos, no por aquella operación de su providencia por la cual ha determinado que ciertas naturalezas y sus capacidades existan y actúen, sino por la operación por la cual rige y dirige según quiere a las criaturas que ha hecho. En esto verdaderamente estriba la gracia por la que se salvan los que estaban perdidos, pues ¿qué podrá ser más verdadero que el que Dios en el gobierno de sus criaturas retenga oculto en sí mismo algo más de lo que ha hecho visible en sus naturalezas? Por lo tanto, la voluntad de Dios se considera ser, con razón, la primera causa de todo lo que se hace, porque Él de tal manera rige, según le place, las naturalezas de todas las cosas que ha creado, que dirige todas las decisiones y acciones humanas hacia el fin que Él mismo ha preordenado. Con esta doctrina, según lo que con justicia he observado anteriormente, se le pone a la mente y al espíritu un freno que debía mantenernos dentro de los límites de la modestia. Es, en sumo,
grado absurdo no rendirnos a la voluntad de Dios, que está muy por encima de cualquier otra causa, a menos que podamos ver, según nos parece, una buena razón para así hacerlo. Debemos siempre tener presente lo que antes he dicho, que Dios no hace nada sin las más elevadas razones, pero siendo la voluntad de Dios la más segura regla de toda rectitud, esa voluntad debía hacernos invariablemente la razón principal y aún más, si así puedo decirlo, la razón de todas las razones, aquella humildad de fe que es hija de la reverencia a la justicia divina, no es de ninguna manera cosa estúpida como muchos se imaginan. Pues, ¿quién sino aquel hombre que tiene profundamente impuesta en el corazón la persuasión de que Dios es justo y todas sus obras justas permanecerá satisfecho con solo su beneplácito? Por lo tanto, aborrezco totalmente aquel dogma sarbónico que tanto se enorgullecen los teólogos papales en promulgar, de que el poder de Dios es absoluto y tiránico. ¿Sería más factible excluir la luz del calor del sol o el calor del fuego que aislar el poder de Dios de su justicia afuera? Pues de las mentes piadosas todas esas especulaciones monstruosas de que Dios pueda hacer más u otra cosa que lo que ha hecho, o que pueda hacer algo sin el más alto orden o razón. Tampoco acepto aquel otro dogma de que Dios, siendo en sí mismo libre de toda ley, puede hacer cualquier cosa sin estar sujeto a culpa por así hacerlo. Quien se figura a Dios sin ley le roba la mayor parte de su gloria porque lo despoja de su rectitud y justicia. No es que Dios, por cierto, esté sujeto a ninguna ley, excepto en cuanto es ley para sí mismo, pero hay tal inseparable conexión y armonía entre el poder de Dios y su justicia que nada puede hacer sino lo que es moderado, legítimo y acorde con la más estricta regla de rectitud. Muy ciertamente, cuando los fieles dicen que Dios es omnipotente, reconocen al mismo tiempo que es el juez del mundo y siempre consideran que su poder está rectamente atemperado por la equidad y la justicia. Todavía, sin embargo, no nos hemos enfrentado con la principal objeción de nuestros adversarios. Si todas las cosas se hacen, dicen ellos, conforme a la voluntad de Dios y los hombres no pueden hacer o proponer nada sino lo que Él quiere y ordena, luego Dios tiene que ser el autor de todos los males. La diferencia es que en otros tiempos prevalecía en las escuelas y que ahora es corriente en todas partes, es perfectamente verdadera con tal que se entienda correctamente, que el mal del castigo, pero no el mal de la falta, procede de Dios. Aún así, algunos carentes de experiencia, a quienes les parece que el asunto puede decidirse con un par de palabras, pasan de largo el punto preciso que se debate, es decir, cómo puede Dios estar libre de culpa en aquel acto que él mismo condena en Satanás y en los reprobados, y que también declara que los hombres condenan en sus semejantes. Ambos males se ven a menudo en el mismo acto, no en diferentes actos. Esto es, que la alabanza del castigo ha de asignarse por necesidad a Dios y la culpa del acto del hombre. Por ejemplo, unos ladrones se llevan el ganado del pío Job. El hecho es cruel y vergonzoso. Por este medio Satanás arrastra al patriarca a la desesperación, una maquinación aún más detestable, pero Job afirma que el autor de todo ello es otro. Jehová dijo y Jehová quitó. Job 1.21. Job no se equivocó al atribuir a Dios lo que en otro sentido solo se podía imputar a los ladrones. El patriarca, como si estuviera contemplando con los ojos en alto las cosas que se decretan desde el trono de Dios en el cielo, confiesa que el Señor quitó por manos de ladrones las cosas que no hubieran podido tocar sino por su autoridad y mandato. Todo esto lo explica Job considerando que Jehová hizo según le plugo. Oímos decir que en esta ocasión las acciones de Satanás y de Dios se dieron en común y que nada se hizo sino por el consentimiento de Dios. Aquí pudiera decirse: ¿cómo se podría eximir a Dios de la falta de la que Satanás y sus instrumentos son culpables? Si entre las obras de los hombres se hace distinción basada en la consideración del propósito y meta en cada caso particular, y si se condena la crueldad de aquel que le saca los ojos a un cuervo o mata a una grulla, mientras que se alaba la virtud del juez que se limpia las manos por la ejecución de un malvado, ¿será la condición de Dios mismo peor que la del hombre? ¿No lo mantendrá su justicia separado de los actos malvados de ofensores humanos o satánicos? Pero empleemos una analogía más inmediata y que se adapta mejor. Aquel príncipe que mediante una guerra justa y legítima repulse a sus dominios la violencia, la rapiña y el pillaje, será siempre alabado entre los hombres. Para lograr ese fin apresurará
a armar miles de soldados que con codicia se lanzarán a derramar sangre, a despojar de su propiedad a los pobres e indefensos y a cometer actos de libertinaje y violencia, por los cuales no merecerán elogios ciertamente. Dos ejércitos en otra parte del mundo traban batalla. Si la escuela es favorable para el hábil general bajo cuyo comando se libró la batalla, uno lo absuelve de toda culpa, aunque solo sea un hombre mortal, mientras que, sin embargo, condena a los soldados que prestan sus manos para asesinar al prójimo por el precio de nefando alquiler. ¿Le robaremos pues a Dios la gloria de su justicia porque a veces ejecuta sus obras por medio de Satanás? Pero así es, aunque el vapor de la tierra exhala, a veces oscurece el brillo del sol y oculta su figura de la vista de los hombres, en realidad el sol todavía permanece con todo su fulgor. Así la vanidad de los hombres crea muchos impedimentos vaporosos, por así decirlo, que obstruyen la vista de la equidad de Dios, y sin embargo esa equidad permanece tan pura y perfecta como siempre. Aún así estos razonadores ignorantes mezclarían a Dios y a los malvados en la misma culpa, cuando el acto de Dios obrando por medio de los malvados es en sentido común a él y a ellos. Pero no David, cuando Simei lo acometió con reconvenciones y piedras, no miró al hombre, sino a lo que Dios mandó. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Segundo libro de Samuel 16:11. Y no sublevó contra Dios, sino que con toda humildad presentó la espalda al látigo y dijo: ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Verso 10. De igual manera habla también en los Salmos: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Salmo 39:9. ¿A quién de los piadosos no reducirá al silencio en un instante la majestad de Dios? ¿Y de quién de ellos no arrancará la justicia de Dios una expresión de alabanza y le obligará a prorrumpir en aquella devota exclamación de David? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Segundo libro de Samuel 16:11 y 12. Luego, cuando la maldad de los hombres procede del Señor y de una causa justa, pero desconocida para nosotros, aunque la primera causa de todas las cosas es su voluntad, yo muy solemnemente niego que sea él, por lo tanto, el autor del pecado. Sin embargo, la diferencia entre causas sobre la cual ya he hecho hincapié no debe de ningún modo olvidarse, que una causa es inmediata y otra remota. Es indispensable observar con cuidado esta diferencia a fin de que podamos entender claramente cuán amplia la divergencia es y de cuánta importancia la distinción entre la justa e igual providencia de Dios y la impetuosidad turbulenta de los hombres. Nuestros adversarios amontonan sobre nosotros calumnia mezquina e infame cuando nos lanzan a la cara la acusación de que hacemos a Dios el autor del pecado por mantener que su voluntad es la causa de todas las cosas que se hacen. Cuando un hombre perpetra un delito injustamente, incitado por la ambición, la avaricia, la sensualidad o por cualquier otra pasión depravada, si Dios por su justo juicio, pero secreto, efectúa sus obras por medio de las manos de un tal individuo, no se puede mencionar el pecado con referencia a Dios en aquellos sus justos actos. Es perfidia, orgullo, crueldad, intemperancia, envidia, engreimiento o algún otro deseo depravado lo que constituye pecado en el hombre. Pero en Dios tal deseo no se puede hallar. Simei ataca a su rey con insolencia brutal. El pecado se hace manifiesto en el acto. Dios usa ese instrumento para efectuar la justa humillación de David. A Dios le place usar esa vara, pero ¿quién tallará a Dios de pecado por proceder de ese modo? Los árabes y los sabeos arrebatan el botín de la hacienda de otro. El pecado de rapacidad es evidente. Dios pone a prueba la paciencia de su siervo por medio de la violencia de los saqueadores. Antes, óigase la confesión heroica del patriarca: sea el hombre de Jehová bendito. Remontarse de entre aquellos estragos que no los denuestos profanos de los malvados y de los ignorantes, como cuando los hombres quieren de buena manera lo que Dios rectamente no quiere, y cuando también los hombres rectamente no quieren lo que Dios rectamente quiere. Por ejemplo, un hijo puede desear la muerte de su padre para echar manos a la herencia. Dios puede también querer que ese mismo padre muera. Dios quiso la destrucción total de Jerusalén, que el templo fuera profanado y arrasado, y que los judíos sufrieran todo extremo de tormento. Los idumeos, en tanto, anhelaban lo propio. Dios quiere que ninguna ayuda le llegue a un hombre horrible y despiadado que a nadie perdona, a fin de aplicarle su misma medida. Cuando por todas partes se ve apretado hasta la ruina por la inevitable necesidad
Su propio hijo le negará todo deber de ternura, ni tendrá siquiera el mínimo deseo de socorrerlo en su desesperado apuro. Dios quiso que los hijos de Elí no escucharan los consejos de su padre, porque había determinado destruirlos. A los hijos, por su parte, tampoco les interesaba escuchar a su padre. A primera vista, parece que aquí hay una cierta armonía y conformidad, pero cuando consideramos de manera abstracta el mal y el bien involucrados, hay tanta disconformidad y oposición como entre el fuego y el agua. Un esposo deseará larga vida para su amada esposa, y Dios luego la llama para partir de este mundo. Cristo se estremeció ante una muerte que constituyó un sacrificio del más grato olor a Dios, y contra ello oró. La voluntad de cada uno, tanto la del aquel esposo como la de Cristo, aunque discorde a primera vista con la voluntad de Dios, fue igualmente sin culpa. Por consiguiente, lejos esté de todo ser humano arrastrar a Dios a participar de pecado o culpa o reproche, cuando alguna aparente similitud se presente entre las pasiones claramente depravadas de los hombres y su designio secreto. Siempre tengamos presente aquel pensamiento de Agustín. Por lo tanto, por la poderosa y maravillosa operación de Dios, que es tan exquisitamente perfecta para lograr todo propósito y deseo de su voluntad, aquello que se hace aún en contra de su voluntad no se hace de una manera asombrosa e inefable sin su voluntad, porque no se pudo haber hecho si él no lo hubiera permitido, y con todo eso no lo permitió sin su voluntad, sino de acuerdo con su voluntad. Por este medio se refuta la ignorancia o la maldad de los que niegan que la naturaleza de la voluntad de Dios puede ser una y sencilla, si es que existe alguna otra voluntad adscrita a Él que aquella que Él en su propia ley revela llana y abiertamente. También hay quienes preguntan por escarnio si existe otra voluntad de Dios que no esté revelada en su ley, ¿con qué nombre se le conocerá? Pero deben estar privados de sus sentidos aquellos en cuya opinión nada significan todas esas escrituras que hablan con tanta maravilla y admiración de la profundidad de los juicios de Dios. Cuando Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, muy ciertamente nos enseña con toda claridad que el juicio de Dios es algo más y más profundo que lo que se expresa con las sencillas palabras de Cristo en aquel memorable apóstrofe: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Mateo 23:37. Y mientras que Dios quiso que los hijos de Elí no obedecieran a su padre, esa voluntad divina difería en apariencia del precepto de la ley que prescribe que los hijos obedezcan a sus padres. En una palabra, siempre que el apóstol expone los juicios maravillosos de Dios y la profundidad de sus pensamientos y caminos que son insondables, no se refiere a las obras de la ley que están siempre a la vista, más bien está magnificando la luz inaccesible que oculta el designio secreto de Dios, designio que, exaltado muy por encima del más encumbrado alcance de la mente humana, nos vemos compelidos a contemplar, poniendo los ojos en lo alto y adorarlo. Quizá alguien se aventure a decir: si esa luz es inaccesible, ¿por qué acercarse a ella? Yo no me acerco por desear investigar con curiosidad insolente aquellas cosas que Dios quiere guardar ocultas en lo profundo de su ser, pero aquello que la Escritura declara patentemente lo abrazo con fe constante y lo miro con reverencia. Pero uno dirá: ¿cómo puede ser que Dios, que siempre es consecuente consigo mismo, en quien no hay sombra de variabilidad, aún así quiera lo que es contrario a lo que Él parece ser? Contesto que no es cosa extraña que Dios, cuando habla con los hombres, se avenga con los límites de la comprensión humana. ¿Quién afirmará que Dios jamás se apareciera a sus siervos aún en visiones tal como realmente es? El esplendor de su gloria es tal que verlo como es a simple vista nos absorbería y anonadaría todos los sentidos en un instante. Así pues, siempre se ha revelado de tal modo que los hombres puedan tolerar la revelación, pero ya sea que Dios nos hable en lenguaje infantil o ya sea que encubra lo que Él sabe que está más allá de nuestra comprensión, que haya nada fingido o disimulado. En lo que le place decir: solemnemente niego. Ciertísimo es lo que el Salmo afirma: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Dios no testifica aquí por boca de David otra cosa que no sea lo que ejemplifica cada día en la realidad al castigar a los hombres por sus transgresiones, ni los castigaría si no aborreciera a esos pecados. Uno puede ver, pues, que Dios es un vengador, y de esto se entiende con seguridad plena que no es un aprobador, pero muchos son los que se engañan en estos asuntos sagrados al no considerar rectamente que Dios justamente quiera aquellas cosas que los hombres hacen inicuamente. ¿Cómo se explica esto? Puede alguno decir, contesto:
Dios abomina toda relación carnal, adúltera e incestuosa. Absalón deshonró a las concubinas de su padre a la vista del pueblo. ¿Se hizo esto en todos los sentidos contrario a la voluntad de Dios? No, Dios había predicho por su siervo Natán que Absalón habría de hacerlo. Segundo libro de Samuel 12, 11 y 12. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La escritura está repleta de ejemplos de la misma especie y tendencia. ¿Imputaremos, pues, por tal razón la causa o la lacra del pecado a Dios, o lo representaremos como si tuviera una voluntad doble y así hacerlo inconsecuente consigo mismo? Pero como ya he demostrado que Él determina en ciertos casos lo mismo que los impíos y profanos, aunque de manera diferente, así debemos mantener que Él determina del mismo modo que los impíos y reprobados aquello que en apariencia es diferente, de forma que en aquellas cosas que se nos presentan a la mente la diversidad aparente es atemperada por la mayor unidad y armonía. Así que la impiedad monstruosa de Absalón contra su padre fue una violación pérfida de la ley del matrimonio y una profanación grasa del orden de la naturaleza. Es por tanto ciertísimo que su atroz iniquidad fue sumamente ofensiva a Dios, el cual no se agrada sino con la honestidad, la modestia, la fidelidad y la castidad, y que determina que el orden legítimo que Él ha establecido entre los hombres se preserve sagrado e inviolado. Con todo eso le plació castigar de esa manera el adulterio de David, y así de manera similar determina en cuanto a los hombres cosas que nos parecen muy diversas. La voluntad de Dios por la cual ordena lo que ha de acontecer y por la cual castiga toda transgresión de su ley es una y es sencilla. Ya hemos observado que los pecados son con frecuencia castigos por los que Dios venga de manera retributiva a las transgresiones pasadas de los hombres. En todas esas dispensaciones de su providencia hay dos cosas que requieren profunda consideración: el juicio justo de Dios, por medio del cual testifica que aborrece el pecado al que visita con merecido castigo, y la maldad humana que se opone directamente a la voluntad de Dios. Si ese infinito esplendor nos deslumbra la visión mental, ¿será una maravilla que los ojos del cuerpo no puedan soportar la vista del sol natural? ¿Es el sentido corporal de la vista más poderoso que el de la mente? ¿O será el esplendor de la majestad de Dios menor que el del sol natural? Por lo tanto, nos incumbe no afanarnos demasiado en la penetración del esplendor de la majestad divina, no sea que entre tanto neguemos que sea cierto lo que la Escritura llanamente enseña y confirma por la experiencia, o que osemos considerar que esto o aquello, según nos parezca, no sea consecuente con el carácter de Dios. Cuando el último día haya venido, dice Agustín, entonces se verá en la más brillante luz del intelecto lo que los creyentes ahora poseen por fe, hasta que se entienda con plena comprensión cuán segura, inmutable y totalmente eficaz es la voluntad de Dios, y también cuántas cosas puede Él hacer, pero no hará, pero no quiere nada que no pueda hacer.